Me llamo Irene y jamás imaginé que una escapada invernal al corazón del Pirineo aragonés pondría mi vida patas arriba. A mis 36 años creía haberlo visto todo, pero aquel día mi hijastro me rompió en dos en mitad de la montaña en aquella noche bajo los abetos. La línea entre lo correcto y lo prohibido se desdibujó como el vaho en el cristal. Pero bueno, mejor te cuento con detalle todo lo que pasó, porque pese a todo, descubrí algo que me satisfacía y que a partir de ese momento volvería a repetir todas las noches. Quédate hasta el final. Te cuento mi historia. Vivo en Jaca, una ciudad donde las montañas no solo rozan el cielo, sino que parecen susurrarte secretos cuando el viento sopla. Todo empezó con una idea de mi pareja, Rubén. Tiene 48 años, manos grandes de obrero y la sonrisa fácil del que sabe caer bien en todas partes. Nos viene bien desconectar, dijo con ese tono que no deja espacio para el debate. 3 días en la naturaleza, como los de antes, sin móviles, sin prisas. Cargamos la furgoneta con mantas, víveres y ganas. Rubén llevaba la energía de siempre, la de un hombre que no sabe estar quieto. Y con nosotros venía su hijo, Bruno, de 20 años, callado, con esa mirada entre melancólica y curiosa que heredó de su madre, que ya no está. También venía Abril, mi niña, mi todo, con 11 años y una risa que parece hecha de campanillas. Y yo, Irene, creyendo ingenuamente que este sería otro viaje más en familia. Pero el destino se frota las manos cuando uno se relaja. Nos instalamos en un claro entre árboles centenarios. El suelo estaba cubierto de agujas secas y musgo, y el aire olía a madera y promesas. Abril correteó detrás de una libélula mientras Bruno ayudaba a Rubén con las estacas. «Mamá, ven, mira este bicho tan raro», gritó Abril desde un rincón del bosque. Todo parecía salido de una postal, hasta que el cielo cambió de humor. Primero, un viento extraño, como si algo invisible se colara entre los árboles. Luego, un aguacero tan brutal que nos caló hasta los huesos en minutos. «Una de las tiendas está rajada», avisó Rubén con la chaqueta chorreando. En cuestión de minutos, la situación pasó de bucólica a caótica. Abril, aterrorizada por los relámpagos, se abrazó a Ana, mi amiga del alma que se nos había unido en esta aventura. «Yo me quedo con ella», dijo Ana mientras la envolvía con su saco de dormir. Y entonces llegó el dilema. Solo quedaba una tienda sin goteras. Rubén, con gesto práctico, dictó sentencia. Irene y Bruno nos apañamos dentro, como sardinas en lata, pero entraremos. Dentro, olía a plástico nuevo y tierra húmeda. El saco doble prometía espacio para 3, pero no para 3 adultos respirando fuerte. Rubén se durmió en cuanto su cabeza tocó el suelo. Yo acabé acurrucada al borde izquierdo, pegada al lienzo frío, mientras Bruno ocupaba el otro lado, tan inmóvil que por momentos creí que se había dormido con los ojos abiertos. Pero el frío no perdona, y una sacudida involuntaria me delató. Empecé a temblar, y entonces sentí cómo algo se acercaba. «¿Tienes frío?», murmuró Bruno desde la oscuridad. Sin esperar respuesta, estiró el brazo y me cubrió con otra manta. El roce de su piel en mi cuello fue como una chispa. Me aparté, como quien toca un cable pelado. «Gracias», balbuceé, intentando mantener la compostura mientras sentía el calor subirme por el pecho. La tormenta rugía fuera. Un trueno hizo que el suelo temblara, y al moverme, mi espalda tocó su torso. Me separé de inmediato. «Lo siento», solté. «Tranquila», respondió él, pero su voz tenía un tono nuevo, uno que nunca le había oído. En el silencio que siguió, cada movimiento era un roce inevitable. La tela del saco no perdonaba, y yo sabía que debía alejarme, pero no lo hice. De repente lo sentí. Me heló la sangre cuando me di cuenta. Pero no podía apartarme, no había más espacio, pero tampoco quería hacerlo. Bruno me tapó. El saco de dormir no paraba de sonar, pero se ahogaba en el sonido de la tormenta de fuera. Ambos sabíamos que Rubén estaba dormido apenas a centímetros de nosotros. Después de unos minutos, cayó un tremendo rayo que hizo que nos asustásemos y con ello, la tormenta paró y con ella pudimos dormir. Mi marido no se enteró ni de la tormenta ni de nada de nada. Mi cabeza era un avispero de pensamientos, pero mi cuerpo había elegido otro idioma. Bruno no dijo nada más, solo susurró mi nombre como si le doliera. Y así nos quedamos quietos hasta que el sol comenzó a colarse entre las costuras de la tienda.
Cuando Rubén se despertó, todo parecía normal. Nos preparó café soluble con una sonrisa y preguntó, inocente: ¿dormisteis bien? Bruno y yo respondimos al mismo tiempo: sí. Fue la mentira más sincronizada de mi vida. A partir de ahí, todo se volvió más complicado. Las miradas robadas, las palabras medidas, los gestos que antes eran neutros y ahora cargaban con electricidad. Bruno empezó a adelantarse a mis necesidades. Me tendía la leña antes de que yo la pidiera. Me servía bebida sin preguntarme. Sus dedos rozaban los míos un segundo más de lo necesario al pasarme una cuchara, una taza, una cuerda, y yo me sorprendía buscándolo con la mirada. Me había rejuvenecido. El último día, mientras desmontábamos el campamento, me vio sola cerca del riachuelo. Se acercó. Irene, comenzó, pero entonces Abril apareció corriendo, con un ramillete de flores silvestres que deshizo el momento. Guardé todo eso bajo tierra, como si enterrara una carta sin firmar. Creí que se había terminado ahí, que el bosque se había llevado el secreto con el viento. Pero cada vez que Rubén me besa la mejilla, noto cómo Bruno desvía la mirada. Cada vez que nos cruzamos por el pasillo, me pesa el silencio. Y me pregunto, ¿fue solo el frío? ¿O había algo esperando su momento desde mucho antes? ¿Fue casualidad o una decisión vestida de accidente? Y si no fue una noche cualquiera, sino el desenlace de algo que llevaba gestándose en las sombras del día a día. ¿Tú qué crees? ¿Qué harías si de pronto descubrieras que lo prohibido también puede parecer cálido, necesario, inevitable? Desde esa noche, algo en mí cambió. No fue una epifanía explosiva ni un deseo alborotado, no. Fue algo mucho más silencioso, más profundo, más inquietante. Como cuando descubres que un cuadro que has mirado durante años tenía un detalle escondido que nunca habías visto. De pronto, Bruno dejó de ser solo el hijo de Rubén. Su figura, su forma de caminar, hasta su manera de mirar se volvió distinta ante mis ojos, como si los días anteriores los hubiese vivido con gafas empañadas. Intenté racionalizarlo, lo juro. Me dije que fue la situación, la tensión, la intimidad forzada de la tienda, la cercanía, el frío. Pero ¿cuántas veces he pasado frío antes sin acabar sintiendo ese nudo en el estómago? ¿Cuántas veces he compartido espacio con alguien sin que me temblaran las manos al recordar un simple roce? A partir de entonces, cada vez que Bruno pasaba cerca de mí, se activaba algo que no sabía cómo desactivar. Y lo peor no era el deseo, no, era la conexión. Esa conexión que no pide permiso y no entiende de contextos. Empecé a buscarle con la excusa más absurda. Le pedía ayuda con cosas que podía hacer sola, solo para tenerle cerca. Me sorprendía sonriendo al escuchar sus pasos en el pasillo. Y cuando se cruzaban nuestras miradas, había algo tácito, un lenguaje sin palabras que ninguno de los dos se atrevía a romper. Rubén, ajeno a todo, seguía con su rutina, su cariño automático, su forma de querer sencilla. Y yo, atrapada entre dos mundos, empecé a sentirme culpable por algo que aún no había pasado, o al menos no como él lo imaginaría, porque lo que ocurrió aquella noche fue más mental que físico, más emocional que explícito. Pero fue real, fue una línea cruzada, aunque nadie lo viera. Y no sé en qué momento exacto me enganché a él. Si fue por la forma en que me cubrió con la manta, o por cómo sus ojos me buscaban sin decir nada. Tal vez fue al descubrir que alguien podía verme de nuevo, no como madre ni como mujer de nadie, sino simplemente como Irene, como alguien deseable, como alguien que aún respiraba. Sé que está mal, que en cualquier otro contexto esto sería impensable, pero no puedo negar lo que siento, y eso es lo que me asusta, que no es una obsesión pasajera ni una fantasía de invierno. Es un deseo que se ha instalado con sigilo, que me acompaña en silencio. Incluso cuando intento ignorarlo. Es un anhelo que no pide permiso, que no respeta normas, que simplemente está. Hay noches en las que me desvelo pensando en lo que no hicimos, en lo que pudo pasar si la tormenta hubiese durado una noche más. ¿En qué habría pasado si Abril no hubiese interrumpido junto al arroyo? En si él también repasa esos momentos con la misma mezcla de deseo y culpa. Y lo más complicado es que no puedo hablarlo con nadie. Ni con Ana, ni con Rubén, ni siquiera conmigo misma a veces, porque lo último que esperas es enamorarte, o algo parecido, del hijo de tu pareja. Pero la vida no siempre se comporta como esperamos. A veces se comporta como un animal salvaje, impredecible, instintivo, crudo,
Ahora, cada vez que me encuentro sola, lo revivo. La tienda, la tormenta, su voz grave en la oscuridad, y me doy cuenta de que esa noche no se acabó nunca. Sigue latiendo dentro de mí, como un recuerdo que no se apaga. Me ha cambiado, aunque intente fingir que no. Aunque cada mañana me vista de normalidad. Aunque me esfuerce en encajar de nuevo en mi papel de madre, pareja, mujer correcta. Pero, ¿y si esa noche no fue un error? ¿Y si fue una revelación? ¿Y si en el fondo hay cosas que no elegimos, sino que simplemente descubrimos? Si alguna vez sentiste que una sola noche cambió tu forma de mirar al mundo, quédate, porque hay verdades que solo se revelan cuando todo lo demás se calla. Y lo mío con Bruno, aunque no tenga nombre, aunque no tenga lugar, sigue ahí, en silencio, latiendo, como el eco de una noche que nunca terminó.